Es hora de analizar, de debatir, de entender, de opinar alrededor de los temas del día en nuestro país. Hoy le quiero dar la bienvenida a José Daniel López, el expresidente de la Alianza IN, excongresista y además de los juiciosos. José Daniel. Maritza, buenos días. Que dicha estar acá. Un saludo para los televidentes. Y Julio César, hola, bienvenido Maritza, como siempre José a este Daniel, espacio. bienvenido. Bueno, Gracias. hoy tenemos varios temas sobre la mesa, pero vamos a arrancar por uno que está generando muchísima polémica, muchísima discusión, y en donde también queremos poner las cuentas claras, en plata blanca, realmente. El gobierno nacional publicó un decreto con el que se elimina la prima especial para los congresistas, es decir, su salario o el ingreso mensual se va a reducir en 17 millones de pesos, 16.900.000 pesos. Y eso suena muy bien, porque en todo caso el tema del salario de los congresistas, muchos consideran es muy alto para lo que hacen, para la corrupción que hay detrás, para todos los escándalos que hay detrás. Ahora, si me ayudan en este momento nuestros compañeros de producción para poner en pantalla el desprendible de nómina de un congresista. ¿Cuánto realmente está recibiendo? Realmente un congresista tiene muchísimos descuentos y a la hora de final, a la hora de recibir su salario, que es de 51 millones de pesos total, realmente lo que recibe es esto, 30 millones de pesos. Si a esos 30 millones de pesos le quitamos los 17 millones de la prima especial de servicios, al mes recibirían menos de 14 millones de pesos para un cargo que en todo caso es muy importante. Ahora sí, con las cuentas claras, José Daniel, ¿eso qué significa? Pues Maritza, acá al final, ahí es una jugada política del gobierno nacional a 45, 50 días de elecciones. El gobierno del presidente Petro pudo haber tomado esta decisión el 7 de agosto del 2022 cuando se posesionó. La está tomando al cierre de su gobierno, a puertas de una elección, en una causa que todos sabemos es absolutamente popular. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué aplica solo para el próximo Congreso y no para este Congreso? Esa es la primera, digamos, pregunta que uno tiene que plantear. Segundo, yo creo que acá el tema de fondo no claro, es porque cuánto... es que la gente tiene que entender que este decreto aplica desde el 20 de julio. Desde el 20 de julio, es decir, esto no le sus rige este Congreso. Sí. Pero lo segundo es que para mí el problema de fondo no es tanto cuánto gana un congresista, sino que la ciudadanía valora muy mal, y de ahí que le parezca altísimo, el salario de un congresista. A un buen parlamentario, al que hace la tarea, al que presenta proyectos, al que enfrenta con control político al gobierno, los ciudadanos no le cuestionan el ingreso. Se lo cuestionan es al vago, al flojo, al que llega tarde, al que hace intervenciones flojas, al que se la pasa cazando likes. Entonces, para mí esto de fondo lo que es una discusión sobre el valor público de la gestión de la mayoría, no de todos los congresistas, y seguramente, más que un esfuerzo en aplaudir esta medida, que por supuesto que tiene un tinte populista, lo que debería hacer la gente es enfocarse en votar bien por buenos candidatos este 8 de marzo. Sí. En medio de esta discusión quiero traer, digamos, también un trino de respuesta al presidente Gustavo Petro, que es del actual presidente del Congreso, de Lidio García, que me parece que también relata un poco lo que hay detrás de todo esto. Dijo Lidio García: Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó su inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso independiente. Julio. Bueno, como decía José Daniel, lo primero es que lo relevante no es tanto el ahorro que se puede hacer el erario público, que cuando lo comparas con el presupuesto nacional, que es de 540 billones de pesos, pues es una gota en un océano. Pero más allá de eso, lo relevante es que esto hace parte de una caja de herramientas, digo yo, que tiene el presidente, que ya comenzó a sacar y va a ir sacando uno por una de aquí hasta las elecciones y la primera y la segunda vuelta presidencial para ayudar a su candidato, porque aquí pues no hay que llamarnos a engaños, pues en el papel dice que el presidente no tiene candidato, pero pues eso es un chiste, el candidato del presidente Gustavo Petro es Iván Cepeda, y es la continuidad de su proyecto político, y bueno, digamos, es normal en las democracias que el presidente quiera la continuidad de su proyecto político, pero lo normal no es que se instrumenten este tipo de medidas de política pública tan descarada abiertamente para ayudar al candidato. Ya comenzamos, salario mínimo, gasolina
y ahora vamos con reducción de salario a congresistas. Son 3 medidas muy populares que llegan digamos, a la conversación y que claramente ayudan a posicionar a Gustavo Petro, digamos, como un luchador por la igualdad que está dentro de su narrativa política. Lo segundo que yo diría es que esto nos desvía del debate que es más importante en realidad, que es, uno es el tema de la corrupción. A Invías se la saquearon para comprar al Congreso y no eran 17 millones de pesos como es la prima que están quitando, ¿no? Eran miles y miles de millones de pesos que se usaron para comprar al Congreso a través de la entidad encargada de construir vías. Y lo segundo, Maritza, es que el tamaño de la reducción del gasto público que necesitamos es mucho más profunda que esto que plantea el gobierno. Sí. Miren, alrededor de todo esto, digamos, lo decía José Daniel, es que el Congreso también está muy mal calificado, pero vámonos un poquito más allá sin meterle tanta pasión a todo esto. 13, 14 millones de pesos es un ingreso justo para un congresista. Pensemos en un buen congresista que honestamente se gasta de sus propios ahorros, por ejemplo, para hacer campaña. José Daniel, yo sé que es la parte más difícil de este debate. Tengo que cerrar muy rápidamente eso para pasar al siguiente tema, pero creo que es una pregunta que hay que hacer. Pues vea, yo vuelvo a mi punto, Maritza, y es que acá el problema y el debate más que sobre el costo del Congreso debe ser sobre la calidad del Congreso. Un congresista juicioso, si uno quisiera tener 290 buenos congresistas en Colombia, es un congresista que en esencia vive el sueldo. Esa es la regla fundamental. Yo creo que al congresista bandido no le importa de fondo esa medida. Sí, porque se lo hace por fuera, exacto. Y seguramente para traer buenos congresistas hay que tener salarios que sean competitivos. El salario del Congreso sin duda era competitivo. Yo no sé si con esta reducción lo siga haciendo, ya será decisión de cada persona cuando se postule ver si le interesa llegar a un cargo por esa remuneración o no. Gente con formación académica importante. Y que no tenga importante, intereses adicionales, ¿no? Que es que ahí es donde entra la parte de la corrupción que mencionaba Julio. Con opciones también en el sector privado, seguramente va a valorar con un poco menos de interés la posibilidad de llegar al Congreso, pues porque hay gente que vive el sueldo y le van a pagar bastante menos. Pero ahora, y solamente un comentario a propósito de lo que dice Julio. Anualmente con esta medida se van a ahorrar 60.000 millones de pesos. En el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo se robaron 1.2 billones. Este es un símbolo populista. Esto no es una medida verdadera de austeridad. Sí. Miren, se me está acabando el tiempo, pero tengo que pasar al siguiente tema, Julio, y es esa otra polémica que hay por el borrador decreto del Gobierno Nacional que pretende que los fondos de pensiones repatrien, no sé si esa es la palabra correcta, en este tema económico, gran parte del dinero que tienen invertidos por fuera. ¿Eso qué significa? ¿Por qué realmente es un riesgo? Porque la gente dice, bueno, pues que metan la plática en Colombia. Estamos hablando de 3 reformas pensionales simultáneas en lapso de unos meses, Maritza. La reforma pensional del Congreso, esta que es muy importante, que es acabar, digamos, parcialmente la diversificación de los portafolios y el incremento del salario mínimo, porque no nos olvidemos que la mayoría de pensiones en Colombia están asociadas al salario mínimo, o sea que acabamos de ver un incremento en el pasivo pensional gigantesco en los últimos días. Esta en particular, el problema que tiene Maritza es que actúa en contra de los intereses de los dueños de los recursos. Un ahorrador que tiene su plata en un fondo de pensiones privado lo que espera es que esa entidad haga lo mejor posible, dentro de lo humanamente posible. Y dentro de lo humanamente posible, muchas veces las opciones mejores de inversión no están en Colombia. A ver, si yo quiero invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial, que es la economía, y aquí sabe mucho José Daniel de eso, pues en Colombia realmente no hay empresas importantes, grandes, globales de inteligencia artificial, las que tienen los data centers. Un ahorrador, un trabajador colombiano, si quiere tener exposición a esa nueva economía, a esas empresas muy rentables, pues tiene que ir afuera. Entonces lo que pues, le está diciendo al gobierno es, no, venga, usted no puede invertir afuera porque es que el interés nacional, el interés de la comunidad colombiana, supuestamente es más importante que ganar la mejor rentabilidad en su portafolio. Todo eso en el contexto de un declive demográfico. Es decir, que usted va a tener menos posibilidades de que los jóvenes, que hay menos ahora, le financien a usted su pensión en el futuro. Y el stock de ahorro pues va a ser menos rentable porque ya no va a poder invertir en Nvidia, ¿no? O en una mega empresa global de inteligencia artificial, sino que el gobierno le dice, no, venga, es que Invías necesita platica para construir una carretera y entonces vamos a poner a Olmedo 2 a gestionar la plata de sus pensiones para construir una carretera. Esa es, digamos, el gran daño que le hacen a los ahorradores. José Daniel. A ver, lo que acá se pone en juego en este proyecto de decreto
no es tanto el futuro de los fondos de pensiones, sino el futuro de los pensionados. Si mi ahorro pensional renta o no renta, eso se traduce en una mayor o una menor mesada pensional. Ojo este dato de Asofondos. Asofondos dijo que 1 millón de pesos invertido en el 2011, hoy con una inversión diversificada en donde casi la mitad del ahorro se va a inversión internacional y la otra mitad, de hecho, ya se queda en Colombia. Sí. Ese 1 millón de pesos hoy es 3.2 millones de pesos. Pero si ese 1 millón de pesos lo hubieran obligado a lo que propone este proyecto de decreto, no sería hoy 3.2 millones, sino 1.6 millones. O sea, la mitad. Eso sí, sí, no, mucho menos porque pasa de 1 millón a 1.6 millones en vez de pasar de 1 millón a 3.2 millones de ganancia vía rentabilidad. ¿Cuál es entonces la lógica detrás? Que si uno le obliga a los fondos de pensiones a invertir hasta el 30% fuera del país y el 70% en Colombia, va a tener una menor rentabilidad de largo plazo esa inversión, pero además va a tener menor diversificación del riesgo. De acuerdo. Y eso al final, ¿a quién expone? Sí, eventualmente al fondo de pensiones, pero sobre todo expone es a los ciudadanos que tienen esto como el ahorro para su vejez. Maritza, esa plata Se va a me acabó el terminar tiempo. invertida en Colombia en TES, que los TES se han desvalorizado De un montón acuerdo. durante los últimos años, entonces es el peor negocio posible para De los acuerdo, fondos. es que nos lo están diciendo además en un momento en el que hay que reconocerlo, la economía de nuestro país está muy mal. José Daniel, se me acabó el tiempo, pero siempre es un placer tenerlo acá. Un feliz día, feliz año, todavía se le puede decir porque es la Todavía primera se vez que nos dice vemos. feliz año, gracias. Julio también, muchísimas gracias. Gracias, Mañana nos Maritza. volvemos